Bien, el video de hoy va a tratar de derivadas. La idea es poder calcular la derivada de una función por la tabla y después de eso vamos a ver cómo podemos calcular la pendiente de la recta tangente a esa función en un punto determinado. Primero vamos a entender qué quiere decir la derivada geométricamente. La derivada geométricamente es otra función que lo que me permite es calcular la pendiente de la recta tangente a una función cualquiera en un punto determinado, en un punto cualquiera. Supongamos yo tengo la función, tengo los ejes cartesianos, tengo una función cualquiera y lo que quiero es calcular la pendiente de la recta tangente a esa función en este punto, un punto cualquiera x0. ¿Sí? La recta tangente es aquella recta que toca a la función en un punto en un entorno reducido. El único punto donde toca a la función es en ese punto y en ningún otro. Esa recta tiene la forma y igual a m por x más b, donde m es la pendiente de la recta tangente y b es la ordenada al origen de esa función. X e y van a ser las dos variables. Y esta función va a ser una función cualquiera que la vamos a llamar una f de x. Bien, la derivada, que se simboliza con un palito ahí arriba, como si fuera con una tilde, de la función, lo que me permite es calcular m de la recta, m es esta pendiente, de la recta tangente, es decir, de una función de este tipo, en cualquier punto determinado. ¿Cómo hago? Bueno, lo que tengo que hacer es, primero calcular. Vamos a poner paso a paso. Primero, calculamos la derivada de la función, para eso me va a servir, derivada de la función, y una vez que calculo la derivada de la función, lo otro que vamos a hacer, lo segundo, es evaluamos la derivada en el valor de x, donde queremos calcular la pendiente de la recta tangente. De la recta tangente. Insisto, gráficamente lo que me permite a mí la derivada, ¿sí? No es esta la derivada, esa es la recta tangente. Es otra función, la función derivada es otra función que me permite calcular la pendiente de la recta tangente a esta otra función, a f de x, la función original, en cualquier punto. Entonces, esa es una recta, no es la derivada en sí. Esta, supongamos que tengo otra por acá, y quiero calcular la pendiente de esta recta tangente, de la recta verde, ¿sí? Tangente quiere decir que toca en un punto y nada más, en un x1. Entonces, si yo evalúo la derivada, la función derivada, que es f con el apóstrofe, en el x sub 0, me da m de la recta roja. Me da la pendiente de esta recta, de la roja. Ahora, si yo evalúo la derivada en el x sub 1, lo que me va a dar es la pendiente de la recta tangente en la recta verde, que también tiene la forma y igual a m por x más b. No me está haciendo calcular esto. Para poder calcular la recta tangente tendría que ser otra cosa que no nos interesa mucho en este curso. Lo que a mí me interesa es que encontremos la pendiente de la recta tangente, porque a partir de eso vamos a poder hacer el análisis de la función. ¿Sí? El análisis completo de funciones sencillas lo vamos a hacer a partir de las derivadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo hacemos para calcular las derivadas sin complicarnos mucho. Hay varias cosas, ¿no?, que lo estamos haciendo. Por ejemplo, el cociente incremental o la idea del límite. Sí, la idea del límite acá influye mucho, ¿no? Es más, está totalmente relacionado. Pero no lo vamos a hacer tan complejo, sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar una tablita. La idea de la matemática es encontrar patrones. Encontrar un patrón para hacer algo más sencillo. Nosotros vamos a trabajar solamente con funciones, los habíamos hablado el otro día, funciones polinómicas, que van a tener la forma de a por x a la n, más un b por x a la n menos 1, más un c por x a la n menos 2, más un z. Estas funciones son funciones polinómicas. El ejemplo sería un 3x a la quinta menos
2x a la cuarta más 8x al cuadrado menos 6x más 3. Este tipo de función. ¿Cómo vamos a hacer para derivar esta función? No es muy difícil, insisto, es una reglita que vamos a usar y no mucho más, se llama derivar por tabla. Y lo que me dice esa regla es que si yo tengo primero la derivada de una función potencia, es decir, una x a la n, la función derivada va a ser bajo el exponente n por x y le resto 1 al exponente n menos 1. Es decir, que si yo tengo que mi f de x es, si yo tengo un número acá lo multiplico por n, ¿no? Si yo tengo f de x que es x a la cuarta, entonces la derivada va a ser 4x a la 4 menos 1, es decir, mi derivada va a ser 4x a la 3, porque bajo el exponente y le resto 1 al exponente que tenía. Insisto, si yo tengo una multiplicación adelante, supongamos que yo tengo menos 3x a la octava, entonces la derivada va a ser, dejo el menos 3, bajo el 8, y al 8 que tengo arriba como exponente le resto 1. Es decir, me va a quedar mi derivada como menos 24, porque 3 por 8 es 24, x a la séptima. ¿Bien? Lo otro que tenemos que saber, esto obviamente lo copian, lo otro que tenemos que saber es la derivada de la función constante. La derivada, la función constante es la que no tiene x, la que es el número solito. Por ejemplo, esto que está acá. ¿Sí? Si yo tengo una función que es una función constante, es decir, k no depende de x, entonces la función derivada es 0. Por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a menos un quinto, entonces la función derivada, no importa que el número sea positivo, negativo, fracción, es un número solo, va a ser 0. Y otra de las cosas que tenemos que saber antes de derivar esto es que si yo tengo una suma o una resta de funciones, acá yo tengo una suma o una resta de funciones, la función polinomial es una suma o resta de funciones, supongamos que yo tengo una f de x más g de x y lo quiero derivar, es nada más que la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Es como que se porta bien y que puedo, entre comillas, distribuir la derivación con respecto a la suma o con respecto a la resta. Si yo en vez de tener un más tengo un menos, acá le voy a poner un menos y se acabó el problema. Bien, eso es lo que nos permite derivar todo esto, porque acá tengo sumas y restas. En definitiva, si yo quisiera derivar esta función, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a bajar el exponente, vamos a hacer todos los pasos, y le resto 1 al exponente. Menos 2 por bajo el exponente, 4, y le resto 1 al exponente, 4 menos 1. Más 8 por 2, bajo el exponente, y le resto 1 al exponente, 2 menos 1. Menos 6 por 1, porque acá tengo un 1 como exponente, por x a la 1 menos 1, más la derivada de la constante que es 0. Y ahora resuelvo un cachito, me va a quedar que la función derivada es 3 por 5, 15, por x a la cuarta, menos 8 por x al cubo, más 16 por x a la primera, no se pone nada, menos 6, y esto me daría 1, porque x a la 1 menos 1 me da x a la 0. Todo número elevado a la 0, excepto el 0 me da 1, por lo tanto 1 por 1 es 1, me quedó 6. Esta sería mi función derivada. Supongamos que yo quiero la pendiente de la recta tangente a esta función en x igual a 3. ¿Qué es lo que hago? Y reemplazo la x acá, en la función derivada, a la x por 3. Entonces me queda 15 por 3 a la cuarta, menos 8 por 3 al cubo, más 16 por 3, menos 6. Eso trabaja la calculadora, no necesito hacer yo todas las cuentas a mano, ya lo hago enseguida. 15 por 3 a la cuarta, menos 8 por 3 al cubo, más 16 por 3, menos 6. Y esto, que me da 1041, es la pendiente de la recta tangente. No me dice otra cosa, pero es importante saber esto. 1041 es la pendiente de la recta tangente a esta función en x igual a 3. M es 1041. Hasta ahora, lo único que necesitamos saber es eso. En las próximas clases vamos a ver la utilidad de esto y, además de la utilidad,
la importancia que tiene, ¿sí? Nos estamos viendo, chau chau.